En Propuesta Semanal es muy grato conversar con el doctor David de la Hoz, por lo demás amigo, es politólogo, abogado, docente, es director del Centro de Estudios Constitucionales, importante eso, para fines de la entrevista, y también un gran amigo. Muy buenos días, David. Buenos Muchísimas días. gracias por aceptar la invitación. Bueno, una orden. Gracias. Y nos acompaña de forma virtual Ana Patricia Núñez. Y entonces arrancamos con una tacita de aroma, sabor y calidad del Café Santo Domingo, que ustedes de sus hogares a esta hora ya se la tomaron. Salud. Qué bueno, David, director del Centro de Estudios Constitucionales, y el país que tiene muchísimos problemas, pero está inmerso en un debate constitucional, como que es lo más importante ahora. ¿Cuál es tu visión de la propuesta del presidente Abinader, de los 4 puntos, de la independencia del Ministerio Público, de los candados, de la cláusula pétrea, todo ese tipo de cosas que los que no somos abogados hemos aprendido? Para mí, con el presidente Abinader estamos entrando a lo que yo llamo la reforma permanente. Es decir, se ha aprobado un esquema que implica que todo el que llegue al solio presidencial reformará la Constitución. Al menos en lo que va del siglo XXI, esa es la práctica. O sea, todos los que se han sentado en la silla donde él está sentado han tocado la Constitución. Me equivoqué, yo pensé que él sería la diferencia, pero él ya ha decidido tocarla y me parece que quienes le sucedan tendrán que hacer lo mismo, porque no se trata de reformas sustanciales, sino reformas nimias que no hay posibilidad de ponerse de acuerdo, de hacer un consenso sobre la misma. Y como el presidente tiene una mayoría calificada, esta mayoría se va a imponer y la discusión tiene más que ver con legitimizar el procedimiento que ya él ha decidido, más que una discusión a fondo del tema constitucional. Por ejemplo, a mí me hubiese gustado que principios que Juan Pablo Duarte estableció que deberían estar en la Constitución se incorporasen, pero nadie habla de eso. ¿Tú te refieres al tema de la municipalidad, por ejemplo? Por ejemplo, en la municipalidad, esto que decía Duarte de que el crimen no prescribe ni queda jamás impune, eso debería ser una cláusula pétrea. Y en el tema municipal, a finales del siglo pasado hubo una amplia discusión que recogió Monseñor Agripino Núñez en un libro, Concertación Democrática, donde se demostró que para la estabilidad democrática convenía que hubiesen líderes locales y que la democracia contase con líderes locales. En aquel entonces se hablaba de voto de arrastre, que el voto de arrastre producía caudillos cada 4 años, porque como no había independencia de las elecciones municipales, el arrastre presidencial impedía el desarrollo de liderazgos locales. Eso se decidió. Ahora estamos volviendo atrás, volvemos al arrastre, y el caudillo que se entendía que había muerto con el siglo XX probablemente renazca a partir de esta reforma. Entonces, son temas que no tienen ni pie ni cabeza. La escogencia de los jueces de las altas cortes muestran, bajo el mandato del presidente, que él impone su voluntad en el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, si es una voluntad unipersonal que se da en el Consejo, ¿cuál es la diferencia de que lo haga él directamente, como ocurre con el procurador, o que lo haga teniendo como intermediario el Consejo Nacional de la Magistratura? O sea, no entendemos. Y en el tema de los fiscales, ese mismo sector se ha manifestado, o sea, y públicamente ha dicho, incluso ahí hay derechos adquiridos, porque se tiene ya todo lo que va del siglo XX prácticamente creando una carrera de fiscales, una escuela de fiscales, y todo eso eventualmente podría venirse abajo, porque ahora tiene rango constitucional, y la reforma lo que plantea es que una ley adjetiva luego va a definir
el estatus de los fiscales. Entonces, ahí no sabemos cómo entenderlo. Por ejemplo, el 169 tiene figuras muy importantes como la solución alternativa de conflicto, mecanismo para que exista la figura del juez privado y una serie de asuntos que se pueden resolver sin ir a tribunal. Eso debería potenciarse, permitirse que muestre sus virtudes, pero lo que se está diciendo es que se va a derogar, que se va a cambiar. Tienen su propia ley orgánica. Entonces, ¿dónde está? No hay sustancialmente nada que implique que técnicamente se pueda decir que eso sea necesario. Lo que hay ahí es una capacidad constitucional de reforma que se está ejerciendo, pero necesidad no la vemos. Quedará la Constitución de Luis Abinader. No sé cómo decirlo. Yo creo que se suscitarán mayores discusiones sobre el tema constitucional después de la reforma que las que existen ahora, porque ahora no hay mucho que discutir. O sea, con una mayoría calificada, ¿qué es lo que tú vas a discutir? Tú lo que vas es a legitimar el proceso del que quiere hacer el cambio, nada más. Entonces, lo que sí va a ocurrir es que luego los que planteen nuevas reformas podrán hacerlo con el mismo derecho que lo está haciendo el actual gobierno. Entonces, esto de cláusula pétrea se cae también porque los candados ya están ahí. Entonces, si están los candados... La cláusula pétrea se puede cambiar, no es tan pétrea. Porque él mismo la va a cambiar, porque sí, está pétreo ahora, está definido y él, después de este periodo, pasaría a un club que hay para los que ya tienen cláusula pétrea. Entonces, ¿qué es lo que se busca? El otro elemento de discusión es de si solo debe la Asamblea Revisora tocar los puntos que él mismo sugiere. Bueno, en toda parte del mundo eso es dictadura, porque usted no puede convocar una asamblea que se entiende soberana y decirle lo que va a hacer de antemano y previamente. Está bien, pero en eso los abogados están como divididos. Hay abogados que dicen que es soberana y abogados que dicen que no, que ya reunidos ellos pueden... Perdón, hay unos que dicen que no, que tiene que circunscribirse a la ley de convocatoria. Y hay otros abogados que dicen que no, que la Asamblea es soberana y puede tratar cualquier otro tema. Es que el principio del parlamentarismo es que se trata de una asamblea deliberativa. Y deliberar es aportar ideas. Y eso no puede estar limitado, porque entonces que la reforme el Poder Ejecutivo, si no se puede discutir, si no se pueden hacer planteamientos. Y él le dijo cuidado con... Entonces eso es dictadura. Sí. Eso no tiene otro nombre, eso es dictadura. Porque en la discusión democrática desde los evangelios está la frase aquella: y conoceréis la verdad. Y la ley de la contradicción se dice que es la chispa que hace que aparezcan nuevas ideas y luego sobre esas nuevas ideas se llega a un consenso. Pero si no se puede, si estamos todos de acuerdo en un punto, ¿cuál es la discusión? No hay discusión. No hay discusión. Ana Patricia, adelante. Doctor, para finalizar este punto sobre la reforma constitucional, ¿qué puntos de lo que se han tocado usted sí está de acuerdo con que tienen que ser modificados? No, mi posición es que me hubiese gustado que el presidente no tocase la Constitución. Que se mantuviera así. Que se llevara el récord de ser uno de los pocos que no la tocó, con Ulises Francisco Espaillat, con Juan Pablo Duarte, con Juan Bosch, gente que tenían una apreciación de la Constitución en tanto y cuanto contrato social, lo que implica que no se puede partir desde la iniciativa de reforma constitucional del poder, sino que eso tiene que solicitarlo la sociedad, y a solicitud de la sociedad, entonces hablar de una reforma o de una asamblea constituyente para introducir cambios sustanciales. Pero convertir a la asamblea revisora en prácticamente
una asamblea ordinaria para conocer temas nimios no hace bien al presidente desde nuestra óptica, ni a la democracia, ni al constitucionalismo. Es decir, estamos incurriendo en un error y se está viendo ya y posteriormente se va a ver con las contradicciones que va a suscitar de que ha sido un error. A mí me hubiese gustado un presidente que no tocase la Constitución, que es lo que está a la altura de Luis Abinader, que es una persona sin compromiso con el pasado y que no pudo haber direccionado en el siglo XXI en una sólida posición de respeto a la Constitución. Pero ya está manoseada, ya estamos envueltos en esto, y por eso yo digo que lo que viene es el principio de reforma permanente de la Constitución. Eso es lo que va a venir, no queda de otra. Entonces, no hay tema sugerido. A mí me hubiese gustado lo que he dicho de que el crimen no prescribe ni queda jamás impune, la separación aún mayor de las elecciones municipales y sobre todo que se pusiese tope al endeudamiento externo. Eso sí debería ser una propuesta. Un candado. Sí, de que no se pueda, en función del Producto Bruto Interno y del presupuesto, pasar de ciertos límites en el endeudamiento externo. Y sobre todo, que previo a esa reforma se aprobase la ley de referéndum, porque esto es un ejercicio democrático, parte de la educación para la Constitución en democracia que el país necesita. Eso sí es una necesidad, estamos trabajando en ese terreno, los que somos educadores y los profesionales del derecho, y de más en más la escuela y las universidades se incorporan a la educación sobre la Constitución, pero para eso no se requiere llamar a la Asamblea Revisora, basta con que haya toda una política de apoyo a ese programa, y una vez hecho esto, entonces cuando el país entienda bien la noción de contrato social, de que la Constitución es un contrato social que lo que hace es normar la vida en sociedad de los ciudadanos, y que lo que tienen derecho son los ciudadanos, y que los gobernantes son pasantes o inquilinos, como se dice en Estados Unidos, del poder, que el poder real reside en el pueblo, y no hay que ponerlo porque ya está en el artículo 2 de la Constitución, de que el soberano es el pueblo. Es decir, no era el momento de esto, sino que más bien hay una mayoría calificada que está aireando el tema para luego decir que goza de legitimidad, que se discutió, algo así, pero no hay nada sustancial que se esté discutiendo. Ese es mi punto de vista. Pasando a otro tema, David, tú escribiste un artículo sobre la Cámara de Cuentas, que además del recuento histórico, tú hablas de las falencias de esa entidad que prácticamente no funciona y que ha sido piedra de escándalo, y también de cómo tú alegas que la ley anterior era buena, mejor que la ley. ¿Cómo tú resumirías ese artículo de una entidad que debía ser fundamental en el ordenamiento institucional de la República Dominicana? Históricamente la Cámara de Cuentas ha jugado su papel en la sociedad dominicana desde Trujillo. El tema de la rendición de cuentas ha estado ahí. Luego de Trujillo, eso se fue dejando sin funciones por las razones que todos conocemos. Y en el periodo constitucional pasado del presidente Luis Abinader se suscitó una discusión intensa al interior de la Cámara de Cuentas, porque supuestamente no estaban definidos los roles de cada integrante. Esa discusión no tenía sentido, porque si bien es cierto que en República Dominicana no tenemos una ley marco para los cuerpos colegiados, para los organismos colegiados, todo el mundo sabe que los que son miembros son pares, y que incluso la posición del presidente, si ese órgano colegiado es democrático, puede ser rotativa entre los pares. No hay que poner un Superman en ella.
Entonces, en el esquema anterior, esa paridad se convirtió en un problema, porque el llamado presidente reivindicaba su condición de superior respecto de sus pares. Entonces la nueva ley lo que hace es complacer a este pequeño dictador al interior de ese órgano colegiado y le ha hecho un traje a su medida. Le ha dicho, no somos pares, ustedes son subalternos míos, y se ha creado todo un esquema que para mí esa ley es inconstitucional. Esa ley no resiste un análisis desde el principio democrático, desde el concepto de órgano colegiado, desde el principio de que los miembros de los cuerpos son pares y que no hay jefe ahí, sino un cuerpo colegiado que trabaja con un propósito preestablecido de resolver problemas, como es el caso de las cuentas nacionales. Pero perdóname, hay otros en los cuales es más o menos el mismo esquema: la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Superior Electoral, la Junta Central Electoral, es decir, que el presidente, uno lo siente que está por encima de los demás. Eso se debe a que no existe una ley sobre cuerpos colegiados o órgano colegiado. El órgano colegiado es lo mismo que el Congreso Nacional, que cualquiera de las cámaras, sea de senadores o de diputados, todos son pares. El presidente es transitorio porque son órganos que desde la administración son deliberativos. Ese es el rol, pero no se puede poner a nadie con un estatus de superior. Ningún diputado es superior a otro diputado, ningún senador es superior a otro, aunque transitoriamente y por un periodo de un año presida la Cámara que fuere. Entonces ese principio aquí todavía no se ha sentado bien por un tema del poco desarrollo o comprensión que tenemos de los órganos deliberativos. Pero deliberar es discutir, es ser asambleísta, es ser diputado, es ser senador. Incluso en la sala capitular tiene el mismo concepto. Aquí, a partir de la entrada del siglo XXI, con Leonel Fernández a la cabeza, con la reforma, el paquetazo, aquel que planteó en su primer gobierno, es que se comienza a hablar de democracia deliberativa. Pero todavía no se comprende el concepto. Y por eso mucha gente va diciendo, no, el jefe soy yo aquí, pero no, esa ley es inconstitucional, no hay jefe entre pares. Eso de primo inter pares lo creó Julio César en la República Romana y todos sabemos lo que terminó de eso del primo inter pares. Entonces, en el caso dominicano, esa es una discusión pendiente y debería la discusión constitucional centrarse en temas no desarrollados, porque otro elemento que hay es que para no estar reformando la Constitución tantas veces, es que se creó la figura del legislador negativo, de lo cual yo sí sería partidario de que se hubiese iniciado por poner al legislador negativo que diga si esa reforma era pertinente o no. El legislador negativo es el Tribunal Constitucional. O sea, el Tribunal Constitucional está facultado para opinar sobre ese tipo de temas y en función de la opinión del Constitucional, entonces se procede. Si da un sí o si da un no, es una especie de petit referéndum que se hace antes de, que eso sí está previsto y esa es la idea para no estar constantemente en revisión constitucional. Entonces, ese tema de los órganos colegiados necesita una ley marco, pero no para que haya un primo interparte, sino para que se entienda que ahí se va a deliberar y que las decisiones que se toman tienen que ser por mayoría y consensuadas luego de una discusión ponderada y luego de que los elementos técnicos hayan sido levantados. Ahora tenemos que esa Cámara no sirve para nada. Eso es de que para presentar un informe.
y contraviene la Constitución, porque la Constitución tiene al menos 4 figuras de evaluación de las cuentas del Estado, donde incluso la ciudadanía forma una entidad fuera de todo el Estado para evaluar las cuentas nacionales de cada año. Entonces, ¿cómo se viene a limitar la potencialidad de un órgano tan importante para la salud de la democracia como este? Entonces, eso hace dudar de las intenciones del gobierno. ¿Estamos mejorando para vivir en democracia o estamos tergiversando cosas que ya estaban ahí? Porque la ley 10-04 establecía una serie de funciones para ese órgano que eran efectivas. Lo que se hablaba en el modelo anterior era que muchas personas, funcionarios con influencia en el Estado, se las arreglaban para que técnicos al interior de la Cámara de Cuentas maquillaran. Es decir, el levantamiento técnico se hacía con precisión, pero al momento de rendir el informe, entonces en el informe se hacían ciertos giros, malintencionados todos, pero el trabajo se hacía. Ahora es que eso se ha legalizado, ahora es que se hará un trabajo para nada porque no hay concreción, ni hay capacidad sancionatoria desde la Cámara de Cuentas cuando se encuentra una irregularidad, ni hay mecanismo para que ésta pueda corregir, porque también ese es otro tema, que aquí se piensa que todo es corrupción, y eso no es así tampoco. O sea, como se ha dicho, la impericia de muchos funcionarios, sobre todo en un modelo democrático como el nuestro, donde cualquier ciudadano puede llegar al puesto a veces sin tener el perfil, entonces es razonable que cometa errores. Bien, pero entonces está la Cámara de Cuentas para darle un seguimiento a eso y coadyuvar a que esas falencias que tiene el neófito sean corregidas. Ahora no hay nada de eso. Nada de eso. Eso se queda como un órgano simbólico que va a rendir un informe al Congreso Nacional. Punto. Interesante. Nos vamos a comerciales. En el próximo segmento hay otros temas importantes. Vamos a hablar de política, oposición, gobierno. Los invitamos a continuar con Propuesta Semanal. Descubre todo lo que puedes hacer con los canales alternos Senasa. Si ingresas a la app Senasa en la opción Servicios, Solicitud, puedes realizar tus preautorizaciones médicas desde cualquier lugar. Y si necesitas verificar el estatus de tu solicitud, también lo puedes hacer desde casa, ya sea en la oficina virtual www.arssenasa.gov.do o desde la app. Senasa. Amigos de Propuesta Semanal, continuamos conversando con el doctor David de la Ostra, politólogo, abogado y director del Centro de Estudios Constitucionales. Doctor, quisiéramos conocer su opinión, que nos diera un pequeño, vamos a decir, pues quizás balance sobre la situación partidaria actual del país, luego de las elecciones, la reelección del PRM, cómo quedó el PLD, la posición de la Fuerza del Pueblo, etc. Bueno, si comenzamos con el PLD, sí, debemos decir que hubo cierta euforia cuando se anunció el Congreso y cierta posibilidad de renovación que encendió la llama de la democracia en ese partido. Pero más adelante, cuando Danilo Medina dijo que él permanecería en el puesto y que había sido sugerido por otros dirigentes, como que el fuego, la llama se ha ido mitigando de tal manera que ya nadie habla del Congreso de ese partido, ya eso como que quedó ahí. Entonces, parece ser que el futuro del PLD es el mismo del PRD. Se va a extinguir como una vela, no hay mucha cosa que hacer ahí, porque ya la dinámica se fue del Congreso, desapareció, inmediatamente apareció eso ya. Ya es lo que hay 3 o 4 candidatos a la Secretaría General. Sí, pero
no han suscitado la efervescencia del momento anterior. En el caso de los partidos llamados emergentes, hay una situación que todavía no se define, porque muchos están esperando que el maná baje, que el gobierno los tome en cuenta, pero parece ser que eso no se va a dar porque desde el Estado lo que se está hablando es de reducir el Estado, de eliminar organismos. Y si esa es la tónica que va a marcar la actual administración, quiere decir que habrá menos espacio para los aliados, aunque ciertamente los aliados representaron el 9% del voto que le dio la presidencia a Luis Abinader. Entonces eso implica una redefinición de esos partidos hacia su interior para definir si van a seguir del lado del gobierno o se van a tener que quedar como opositores a seca. Esto va a depender de la espera que Luis le imponga, de lo mucho tiempo que se dure discutiendo la reforma constitucional o la reforma fiscal, que también es algo que hay que decir. El presidente ha estado jugando con eso de la reforma. Parece que para madurar más las decisiones que probablemente tome. ¿Y la fuerza del pueblo? Evidentemente que la fuerza del pueblo ha quedado después del proceso electoral como la cabeza de la oposición. Tiene una dinámica, pero tiene un Congreso tan dilatado en el tiempo que también hace que impacte poco en la opinión pública, porque se está hablando de abril o de julio para escoger las autoridades. Entonces, esa no es buena señal, porque entonces el motor de la dinámica que genera el Congreso como que se pausa o también deja de sentirse. Y hay una situación ahí muy particular, yo diría que algo nuevo, porque entonces hay quienes dicen ya que quién sería el candidato, si el padre o el hijo. Yo te tenía esa pregunta, sí, Leonel, de nuevo candidato en el 28. Esa es una pregunta de difícil respuesta, porque la dinámica de los partidos, según la Constitución, tiene que ver con objetivos constitucionales hacia la democracia. Y en el momento actual, ningún partido está hablando del rol que la Constitución pone sobre sus espaldas. Más bien, lo que hablamos de personalidades, más bien de lo que estamos hablando es si se restablece o no el caudillismo a través del arrastre. Entonces, esto hace que se deba concluir que todavía falta tiempo para determinar qué sucede. Porque si el voto de arrastre vuelve, si el caudillismo es resucitado, Leonel tiene una oportunidad importante. E incluso el propio Luis, el propio Danilo. Entonces, pero digamos, Luis se supone que ya no va. Bueno, y Danilo está inhabilitado. Bueno, pero es que estamos pendientes de una reforma nimia. Entonces, probablemente, y muchos de los elementos que sirven para analizar el cuadro actual, es que probablemente el cuadro en el 28 sea el mismo del 24 o muy parecido. Si en cambio se suscitan cambios sustanciales en la sociedad y, por ejemplo, partidos como Opción Democrática, que muchos primeros votantes se inclinaron hacia ese lado, y es un partido que promete como organizarse de manera diferente y hacer una oferta electoral, esto entonces abría la válvula para que Omar pueda convertirse en una opción creíble dentro de la sociedad, porque habría un escenario propicio. Pero si el escenario sigue cerrado y un Danilo rehabilitado, que hay quienes dicen que por ahí viene el asunto, entonces el cuadro no puede variar mucho. Y esto ha sido uno de los problemas
post-Trujillo que presenta la democracia dominicana, y es la falta de renovación de los liderazgos. Tenemos problemas con la democracia interna en los partidos. Entonces, los dirigentes, en lugar de cumplir con el rol de la Constitución, lo que quieren es ser caudillos al interior de su partido para luego ser caudillos nacionales. Y ahí, entonces, yo soy incluso partidario de que en algún momento el Tribunal Constitucional y el Tribunal Electoral tendrán que revisar eso junto con la Junta. O sea, ¿para qué tenemos partido? ¿Y cuál es su papel? ¿Cuál es su rol frente a la democracia? Apetencias personales, mantener desde la izquierda hacia la derecha pequeños caudillos de por vida. O sea, la Constitución no dice eso, que ese sea el rol de los partidos. Entonces eso habrá que en algún momento someterlo a discusión, someterlo a revisión, y de eso va a depender mucho el 28, a mi juicio. O sea, de cómo la vida institucional del país se desarrolla. Obviamente eso tiene que ver mucho con cómo se maneja el presidente, porque si el presidente es el primero que tiene el interés en erigirse en caudillo, entonces habrá una situación al interior de su propio partido que podría ser también contradictoria, y que ya se habla de que sería uno de los partidos, o el partido, a atomizarse con mira al proceso del 28, porque muchos ya tienen proyectos políticos. Sí, tú no visualizas 12, 16 años del PRM, tipo PLD. Depende de este juego de la reforma constitucional. De ahí depende. De ahí depende, porque con un esquema de renovar el caudillismo, que es lo que significa la unificación de las elecciones municipales con las nacionales, en esa asamblea revisora podría decidirse que la reelección es buena, y que el doctor Joaquín Balaguer siempre tuvo razón en ello, y que sus adversarios estuvieron toda la vida equivocados, porque por ahí es que vamos, por ahí es que vamos, estamos caminando hacia el pasado más que hacia el futuro. Entonces, la ciencia política no es predicción, sino análisis de los hechos actuales, y lo que se ve a corto plazo es que se está planteando el renacer del caudillismo. Ya Danilo lo dijo en el partido. Lo de Luis, hay muchas conductas del presidente Luis Abinader, tanto hacia el interior de su partido como a nivel nacional, en el plano de querer condicionar la asamblea revisora, que dicen que es por ahí que vamos. Leonel Fernández ha sido presidente 3 veces, está al frente de un partido y se mantiene siempre, como él dice, mirando por donde sopla el viento. Entonces, todo esto son los elementos actuales, son los insumos actuales que tenemos, y nos dice que no sería, si las cosas siguen así, no sería muy diferente el cuadro del 28 al del 24. Esa es la realidad que tenemos. Qué pena no tener más tiempo. La suerte es que esto se queda grabado y está en YouTube para uno contrastarlo. Aunque claro, de aquí al 28 conversaremos en muchas ocasiones. David, te damos muchísimas gracias por tu participación, y muchísimas gracias, Ana Patricia, por tu participación.